Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a una sesión más del Seminario de Cultura, Arte y Género, Seminario Permanente de Investigación para otras historias posibles, que organizamos desde el 2022 y que ya vamos por nuestro cuarto curso académico. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de estar aquí con Falla, a la que le agradecemos muchísimo que haya venido desde Galicia a acompañarnos esta mañana y a presentarnos pues, parte de su producción también, así que estamos encantadas. Y bueno, como ya sabéis, este seminario se organiza dentro del proyecto de investigación Hacedoras de Cultura, Conexión e Intercambio Artísticos Transatlánticos en el siglo XX, que a su vez se inscribe dentro del Grupo de Historia del Arte y Cultura Visual del Instituto de Historia del CSIC, ¿no? Como otro mes más, pues tenemos esta nueva sesión. Damos muchas las gracias a Falla por haber venido, también a las personas que han organizado el seminario, a Irene Barreno, que está conectada online, a Blanca Gutiérrez Lobato, a David Solorzano Pinilla, a Álvaro del Freno Mayoral. Muchísimas gracias a todos y bueno, yo sin más dilación dejo la palabra a Blanca, que va a presentar adecuadamente a nuestra invitada de hoy y nos vemos en un ratito. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuestra invitada de hoy es Falla Díaz Novo, de Santiago de Compostela, cantante, creadora e historiadora del arte. Lleva desarrollando su carrera musical a nivel profesional desde 2015, trabajando en diferentes proyectos relacionados con la música y la investigación artística. Es fundadora e integrante del grupo musical de Vacas, del coro Encaixe y del trío Nacho Falla Lar. Compagina estos proyectos grupales con su carrera en solitario. En el año 2018 lanza Ao Cabo Leirín, una autoedición en vinilo centrada en el cancionero tradicional gallego, un trabajo de exploración de la voz en diversos espacios sonoros. En abril del 2025 presenta su segundo trabajo, Alvela, un disco compuesto por nanas y romances de transmisión oral, reinterpretados en clave feminista y desde la experimentación sonora. Que igual es este, ¿no? Podemos enseñarlo para que se vea en la grabación. Sí, luego saco las láminas que tienen también. Ah. Exacto. Bueno, pues muchas gracias por venir. Bueno, no, gracias a vosotras. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a este seminario y darme la oportunidad de venir a Madrid a hablar de mi trabajo y un poco de la investigación artística que llevo desarrollando durante estos años. Gracias a Carmen y a todo el equipo y a las que estáis aquí. Iba a empezar cantando porque es a lo que me dedico yo fundamentalmente, a cantar. Entonces creo que es una buena manera de empezar también para rebajar un poco el nivel de escucha o centrar o focalizar el nivel de escucha en la música. Ti en que pensas, alma miña, alma tú latión de vas. Meu corpiño voa lonxe, donde sempre vou alá. Vou ver si verdexe o liño, si ten gomos o parral. Se follaron as pireiras, se flor dos laranxos cai. Vou ver se alcontro resida nos mallóns do salgueiral. E a cachiar as silveiras, anque me firan as mans, buscando negras amoras e niños de paspallas. Bueno, pues este era un canto, no es un canto tradicional, es una letra de Ramón Cabanillas y un canto que podría pasar por tradicional, pero en realidad es una composición de principios de siglo. Es un canto que aparece en el archivo de Alan Lomax, del que os hablaré ahora en un momento. Pero bueno, antes de nada, quería enseñaros el vinilo que vengo a presentaros, porque es un vinilo pues, muy bonito, creo yo. Aquí se ve también en la presentación. Las ilustraciones son de Blanca Gracia, que es una artista plástica madrileña, que está ahora mismo, bueno, este curso pasado estuvo desarrollando su proyecto artístico en la Academia de Roma, becada, y tuvo pues la inmensa generosidad de acompañarme en este proyecto haciendo pues digamos toda la dimensión visual. Hay 3 láminas
de las cuales no sé por qué motivo yo aquí solo tengo 2, qué pena. Pues serían estas, son acuarelas, en las que un poco pues, se resume de manera visual parte del contenido de las letras y de las canciones del disco. También hizo la portada y además ella lo que hace es animar estas acuarelas en gran formato. En este caso lo hicimos en pequeñito para las redes, luego también os voy a enseñar alguna, pero digamos que todo esto cobra vida y se conecta, digamos, con el mundo infantil, que era algo que a mí me apetecía trabajar desde el ámbito visual. Alvela es un trabajo de investigación que llevo desarrollando ya durante 5 años. En realidad empecé mucho antes, pero es un trabajo que sigue un poco la línea del primer disco, de mi primer disco del que os hablaba antes, Blanca, que es O Cabo Leirín, de 2019, donde ya trabajo con la música de transmisión oral y con la música tradicional. Digamos que la música tradicional es mi material de trabajo. En los otros proyectos que tengo más grupales, pues son otros los ámbitos de la música en los que investigo, pero en este caso es todo música tradicional. En este caso es música tradicional, además observada y seleccionada desde un filtro muy concreto, que es el filtro de la experiencia con la maternidad, en mi caso, con la maternidad hace ya 4 años, 4 años y medio, y con la experiencia del parto y con la experiencia negativa de la violencia obstétrica, que, bueno, pues al fin y al cabo también es un tipo de violencia machista más, que desgraciadamente sigue estando al orden del día. Y me parecía interesante, me parece muy interesante en general todo lo que tiene que ver con la dimensión colectiva del canto, pero también con la dimensión individual y cómo estas dos esferas dialogan, cómo pueden dialogar en un vinilo como este a través de esa búsqueda de los archivos históricos, por decir de alguna manera, y cómo los traemos pues al presente, ¿no? A través de nuestra propia experiencia y de nuestras propias vivencias. Yo creo que el material de transmisión oral es susceptible de ser transformado porque de hecho su propia naturaleza es esa. Bueno, tengo una presentación, yo ya empiezo a enrollarme antes de poneros la presentación. Hice un PowerPoint, así que lo voy a poner, creo que sí. A ver si te aparece ahí ahora. Vale, muy bien. Pues voy a ponerlo en pantalla completa. Bueno, esta es la portada del disco. El disco se llama Alvela. Bueno, la charla quería centrarla un poco en la cuestión del archivo sonoro porque me parece que es uno de los grandes temas a tratar hoy en día dentro de la música tradicional en Galicia, que está viviendo como un auge de creatividad. Uy, espera, terminará en 10 minutos. Qué poco tiempo. Después hacemos otra. Bueno, básicamente esto, que la cuestión del archivo es muy, muy importante hoy en día en Galicia porque tenemos una cantidad ingente, diría yo, de archivos sonoros, porque también es ingente la cantidad y la calidad de las coplas de transmisión oral que durante tantos años y siglos pues estuvieron poblando nuestras montañas, nuestros pueblos y nuestras ciudades, ¿no? La cadena de transmisión, digamos, natural de estos cantos tradicionales se rompió. Esto no sucedió solo en Galicia, obviamente sucedió en el resto del mundo también. Y en el caso de Galicia probablemente sucedió bastante más tarde que en otros lugares, a lo mejor por nuestras condiciones geográficas y ahí en esa esquinita, pero sucedió y está sucediendo de la manera que los cantos de transmisión oral que estaban pensados, creados para ser transmitidos de boca a boca y que de hecho su propia creación se daba en el momento de ser cantados, tienen esa particularidad, no están pensados para ser escritos, para ser notados, para ser escritos en una partitura, ¿no? De todos modos, sí que existen pues, diversos cancioneros que recogen todo este acervo en la medida en que también van muriendo las mujeres y los hombres que los transmitían de manera natural, pues muchas personas se interesaron por dejar esto registrado, ¿no? Uno de los ámbitos pues, son los cancioneros, básicamente cancioneros escritos donde aparecen muchísimas coplas y donde también aparecen partituras. Aquí os traigo algunos ejemplos, hay muchos más, pero bueno, uno de los con los que yo trabajo bastante es el cancionero de Pérez Ballesteros, que es de la colección de Machado y Álvarez, Biblioteca de las Tradiciones Populares Españolas.
Y aquí son 3 tomos que bueno, básicamente es letras simplemente y son coplas tradicionales, pero a mí me valen muchas veces para buscar pues temas, diferentes cantos. Después está o Cancionero da Agulla, el cancionero musical de Galicia de Casto San Pedro, que es un poco pues, la primera gran biblia de nuestro cancionero tradicional, en el que ya aparecen partituras y, y música notada, música escrita. Y luego también el cancionero gallego de Jesús Baligay y Martínez Torner, bueno, cuya compilación se hizo entre el 28 y el 34. Esto por decir algunos, hay más, ¿eh? Pero a mí lo que más me interesa de todos estos registros son los registros sonoros. Esto es, porque nos dan una inmediatez y una veracidad, aunque también hay que obviamente cogerlos con pinzas en muchos casos, pero tienen una particularidad muy especial y es que se centran o podemos a través de ellos conocer las figuras de las intérpretes, sus voces, sus sensibilidades, no sé, su poesía detrás, su alma, a través del sonido. Y también me parece muy interesante toda la dimensión del ambiente sonoro que aparece en ellos, ¿no? Y creo que estos 2 pilares son un poco los que fundamentan o con los que yo más trabajo, tanto en el primer disco como en este. Y entonces en registros sonoros tenemos varios compiladores que son como súper importantes y con los que yo trabajo muchísimo. Uno sería Alan Lomax y bueno, Janet Bell, que lo acompañaba en su periplo por España, por el resto del mundo también, y que estuvo en Galicia en el año 52. Tenemos acceso a sus archivos a través de la página. Uy, sí, permitir, ¿no? Todo bien. A través de la página de los archivos del Lomax de Cultural Equity, ¿se dice así? Dejar de compartir arriba. Perdón, aquí. Eso es. Y ahora otra vez lo vas a compartir y cambias al otro. ¿Aquí? No, Madre dale mía. a compartir. Al ver. Eso es. Y ahora seleccionas la pantalla de Lomax. No, a la izquierda. Ah, perdón, aquí sí. Eso es. Y efectivamente. si va con audio, a la derecha compartir sonido. Pero si compartes la pantalla no tiene que estar saliéndose y entrando, creo, arriba. Ah, vale. Claro, Aquí, ¿no? Y ahí sí, compartir sonido aquí. Vale. Y ya estamos. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahora no os voy a poner audio, os lo pongo luego. De todos modos, es para que veáis un poco cómo es la página de Lomax, en las que estas son las grabaciones de Galicia, que están catalogadas pues, por diferentes nombres de pueblos, en este caso Fisterra, Souto Xuste, Ribadavia, Sobrado do Obispo, etc. En Souto Xuste, por ejemplo, tenemos una de las... Bueno, aparecen los mapas. Esto está todo súper bien documentado por Alan Lomax, que es una de las primeras personas que se interesa por catalogar todo de manera científica. Él era musicólogo, nacido en Texas, pero se interesó pues, por los archivos, bueno, por la memoria viva todavía de muchos lugares del mundo, también del Caribe, de su propio país, de Texas y el Mississippi, es decir, hay muchísimas grabaciones. Y también estuvo pues, en Galicia. De hecho, hay una anécdota interesante con este archivo, que no sé si la conocéis, de las coplas de Faramontaos. Bueno, os voy a poner por si os interesara, que inspiraron un pasaje muy, muy importante de los sketches de España de Miles Davis, algo que sabemos hoy en día porque podemos escucharlo directamente, que es el toque de chiflo de un capador de Faramontaos. Por cierto, mi abuelo era capador también. Y en algún momento de mi carrera haré algo con estos toques de chiflo, porque además tengo el chiflo originario de mi abuelo, que tiene muchos años y que está también tiene toda la solera del tiempo. Toque de chiflo, vamos a ver si es este, el de Miles. Es hermosísimo.
Bueno, es súper bonito, ¿no? Pues ahí inspiró uno de las canciones de Miles Davis, ni más ni menos. Bueno, aquí tenemos pues eso, un archivo súper importante. Luego os voy a... Ay Dios, me estoy haciendo un poco un lío con esto. Es que como tengo esto aquí no sé cómo minimizar. Yo no sé si puedo... Vale, voy a mover. Aquí está. Voy a cerrar esto. Entiendo que si cierro esto, ahora ya se ve esto. Vale, perfecto. Bueno, pues Alan Lomax es uno de los archivos fundamentales con los que yo trabajo. Y después está la Biblia de los cancioneros tradicionales gallegos, que es el cancionero popular galego de Dorote Schubart y Antón Santamarina. Dorote Schubart es una etnomusicóloga suiza que llegó a Galicia en los años 70 con una beca de la Fundación Barrié para recoger y compilar, digamos, todo el... ella venía buscando sobre todo cantos arcaicos, los encontró, pero encontró muchísima más información y se dedicó durante muchísimos años a compilarla y a catalogarla, digamos, en diferentes tomos que son hoy, pues sí, la referencia, digamos, más importante y que además están accesibles en la Fundación Barrié, en la página. Aquí podemos descargarnos los tomos. Los tomos, algunos de ellos están agotados, ya hubo una reedición hace unos años, pero bueno. Una cosa importante de todos estos tomos de la Fundación Barrié es que venían acompañados de cintas ya en su origen, es decir, la gente que los compraba tenía acceso al registro sonoro y esto para mí es muy importante. Bueno, el tiempo permitía esto, es decir, estamos ya en los años 80, pero además también deja ver una transparencia con respecto a estos archivos que es muy necesaria en el caso de la música, porque sabemos que la partitura no es capaz de transcribir, no tiene los mecanismos para transcribir todo lo que el archivo sonoro sí es capaz de darnos, ¿no? Si hablamos de cuestiones puramente musicales, los microtonos o todos los giros, ¿no?, que se utilizan en la música tradicional directamente se obvian en la música escrita, por no hablar de las vivencias o el hecho también evidente de que el 90% de las informantes son mujeres y no hombres, ¿no? Bueno, nos da muchísima información el registro sonoro y creo que ya acercarnos al registro sonoro y ponerlo en el centro me parece que ya en sí mismo es un posicionamiento desde el feminismo, por lo menos yo lo veo así, también un poco y de alguna manera para desmontar toda la literatura que durante principios de siglo se vino... de muchísima gente que estamos hoy en día creando, pues porque podemos acceder directamente a estos archivos, descargarlos y sobre todo escucharlos. Yo es lo que hago básicamente con estos archivos. Me demoro muchísimo en cada uno de ellos. Los que me emocionan sobre todo, pues al final son como de alguna manera mi escuela de canto. Y luego también os quería enseñar... Yo no sé, el PowerPoint se puede ver. A lo mejor podemos... Sí, perfecto. Este era lo que comentabas. Esto es el cancionero tradicional que, como veis, está catalogado, bueno, tiene una catalogación muy compleja, pero muy bien hecha. Oficios y labores, fiestas anuales, romances tradicionales, romances nuevos, cantos narrativos, sucesos, coplas locales, coplas diversas, cantos enumerativos y estróficos, y luego un volumen de tablas sinópticas y de índices. Aquí sobre todo se pueden descargar pues las partituras y las letras, y después en el APOI, que es lo que os comentaba, se puede acceder al archivo del patrimonio oral, que es esto. Entonces tú aquí, pues por ejemplo, buscas arrolos, que sería nana en gallego, ¿no? Y te lleva a pues una cantidad ingente de archivos que están catalogados con su audio, sus partituras además, y sus letras. Partituras no en todos los casos. Aquí está, actualización. Esto es nuestro, ¿no? Sí. Ah, pero esto es de Microsoft, yo creo. Se nos ha juntado todo. Pues a lo mejor puedes cerrar ahí arriba. Sí, a ver. Vale. Y bueno, y por último quería traeros dos archivos más. Uno sería el de la Central Folke, que es una editorial en Galicia, además de una escuela de música tradicional,
que a través de esta edición, de esta colección, perdón, de Achave Mestra, pues publica monográficos de personalidades del mundo de la música tradicional y también de diversos compiladores y compiladoras que estuvieron por Galicia también, que la mayor parte de ellos son extranjeros. Hay una visión también, no voy a decir colonialista porque tampoco sé si es la palabra, pero sí a veces sí extranjera y sí un poco fascinada a lo mejor, ¿no? con todo el material, casi como si fuera, no sé, algo medio salvaje o medio puro, ¿no? Ahí, que luego ya con el tiempo y hoy en día pues somos capaces de verlo desde otra perspectiva, y por eso también creo que es muy interesante que nosotros desde dentro nos acerquemos a estos archivos para poder darle nuestra propia voz, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues hay monográficos, imagínate, de Maruxa de Cortellas, que es tocadora de pandeiro y que es en sí misma un archivo espectacular, ¿no? La regueifa, que es el canto improvisado, que también es un canto muy importante, un tipo de canto muy importante dentro de Galicia. El legado sonoro de Jacinta Lavanda Abad, por ejemplo, entre Galicia, Portugal y Extremadura. Gustav Henningsen, que es otro de los compiladores que vino. Bueno, en fin, una cantidad de gente, todos fascinados con la música de transmisión oral de mi país. Y es cierto que habrá muchos más todavía por editar, porque queda mucho todavía por hacer, ¿no? Bueno, dicho esto, también os quería hablar de mi archivo familiar, que es en el que ya, para centrarnos en mi trabajo, con el que yo también trabajo mucho. El archivo sonoro familiar tiene que ver con mi madre y con mi padre fundamentalmente, que ellos fueron miembros del grupo Fuixan os Ventos. Fuixan os Ventos es un grupo que nació en los años 70, en el año 72 en Galicia, en el contexto todavía del franquismo, y que era un grupo de canción protesta que estuvo durante, bueno, 50 años, acaban de cumplir, y que fue pues, en aquel momento sin duda el grupo popular más importante de Galicia, ¿no? Ellos, digamos que unían de alguna manera la música protesta con la música tradicional. Hicieron una investigación de los cantos tradicionales y de las formas del canto tradicional, también para poder afianzar de alguna manera su identidad y validar su lengua, algo que en este momento era muy importante porque llevábamos muchos años en Galicia donde nos decían que hablar nuestro idioma no estaba bien, cantar nuestras canciones tampoco estaba bien, y donde eso se penalizaba y se borraba directamente del mapa. Bueno, Fuixan fue el primer grupo que tuvo, digamos, la valentía, aún todavía con Franco vivo, de poner el gallego en el escenario. Fueron cabeza de lista de los 40 principales, grabaron en Madrid con la Philips, hicieron, bueno, es decir, fueron un grupo muy muy importante, probablemente el grupo más importante de esta década en Galicia, y ellos desarrollaron también, creo yo, a través del grupo y a través de su compromiso político, una mirada muy concreta hacia los registros sonoros, hacia la importancia de los registros sonoros, porque ellos, después de cada concierto, ellos hicieron, no sé, hicimos hace poco la exposición de los 50 años de Fuixan, y el mapa de Galicia con las actuaciones de Fuixan es espectacular, porque es que estuvieron en todos los pueblos y en algunas ciudades estuvieron hasta 100, 200 veces, o sea, encima de carros, cantaron en cantidad de sitios, cantaban en cualquier lugar y también en escenarios muy grandes, estuvieron en Londres, bueno, en fin, en muchos sitios, en Madrid también, por supuesto. Digo esto y hablo de ellos porque a través de ellos yo creo que se formó en toda esta generación de músicos y maestros, porque eran todos maestros, una conciencia sobre el registro sonoro y sobre la importancia de custodiar estos archivos y de dejar todo esto bien guardado, a buen recaudo, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de que dos de ellos pues son mi madre y mi padre. Y entonces tenemos un archivo sonoro familiar que es muy pequeño, que en algún momento creo que lo voy a depositar en el APOE, pero quería antes catalogarlo bien, y estoy todavía en proceso, pero bueno, básicamente lo que hago con él es crear cosas yo, ¿no? Y el archivo familiar es el de Endoncos, As Nogais, que es el pueblo donde viene la familia de mi madre. Y luego también estos dos otros, el de Quinzán y el de San Martiño, que son dos pueblos que están en Lugo y en Fisterra, dan cuenta de un tipo de archivo muy concreto que también me parece muy interesante traerlo aquí, que es el archivo vinculado a la docencia.
Es decir, todos los cantantes, por ejemplo, de Fusian eran maestros, pero luego muchos otros maestros de esta época, de los años 70 y 80, fueron por los pueblos de alguna manera también dándole valor a lo que estaba sucediendo allí. Mi madre, por ejemplo, estuvo en un programa que se llamaba Preescolar na Casa, en el que ella iba casa por casa alfabetizando a los niños más pequeños, es decir, eran unas enseñanzas de preescolar. Y entonces este contacto directo con la casa y este contacto directo con los nietos hizo que se dieran relaciones muy afectivas, muy intensas y muy profundas, y que el canto tradicional de las abuelas, que se había perdido en esta cadena de transmisión de la que hablamos, porque además se perdieron sobre todo los espacios de socialización de esos cantos tradicionales, pues en este caso se podían dar de una manera, digamos, relativamente natural o íntima, por decir de alguna manera, ¿no? Más que si alguien viene de fuera y simplemente se pone allí con una grabadora a grabar. Entonces tenemos estos archivos. Vale, y ahora os voy a poner un archivo que es, digamos, un poco el archivo con el que yo empecé a trabajar, el primer archivo con el que yo trabajé, que está en el primer disco, que es El Cabo Leirín, y que quería salir yo de aquí, no sé cómo. Uy, espera. ¿Quieres salir? Sí, para abrir el archivo, que está aquí. Vale. Bueno, ¿os está gustando? Sí. Vale. A ver, espera, que ahora tengo que ir al ordenador, que es donde yo tengo... Aquí está. A ver, vamos a ver. Bueno. Primera carta cayó en el suelo y la segunda en el corazón y la tercera cayó en la ciela donde Manolo se enamoró. Falta aliento, amiga. Y la tercera cayó en el suelo donde Manolo se enamoró. Manolo mío, a mí me han dicho que por 3 meses te vas de aquí. Esos 3 meses serán 3 años, Manolo mío, llévame a mí. Bueno, esta es mi abuela, Manuela, Manuela da Carrioza, del concello das Nogais, en la provincia de Lugo. Esta es una foto, la única vez que vino a Madrid, en su luna de miel, el que está al lado es mi abuelo. Y esta es una grabación que le hice yo con el móvil un año antes de que se muriera en el 2015. Con esa grabación de móvil súper precaria y bueno, pues con sus errores de grabación y con sus ruidos y con sus cosas, hice digamos que empecé el primer disco de Cabo Leirín, donde pongo en el centro a las intérpretes, que a la vez son compositoras, porque como repito, en esta cadena de transmisión generosa, que es la música de transmisión oral, digamos que el canto se crea a la hora de cantar, y es muy importante tanto el receptor como el emisor, porque es en esta relación donde se da realmente la propia creación. Pongo en el centro a estas intérpretes, que son por tanto también compositoras en muchas ocasiones, y después también el ambiente sonoro, ¿no? Trabajo entonces con estos dos pilares. Ao Cabo Leirín es un disco autoeditado del 2019, en el que es un vinilo también como este, en el que en una cara estoy yo cantando las canciones que extraigo de los archivos, cantando en diferentes espacios sonoros. Son como grabaciones de campo y están grabadas en directo, es decir, yo voy a la taberna y grabo en directo, voy a la casa de mi abuela, enciendo el fuego y grabo en directo mi voz junto con su ambiente sonoro, es decir, rescato un poco del archivo o de la idea del archivo de campo, del archivo etnográfico o musicológico, para crear mi propia pieza musical. Este
es mi versión del Cabo Ley. Manolo mío, a mí me han dicho que por 3 meses te irás de aquí. Esos 3 meses serán 3 años, Manolo mío, llévame a mí. Esos 3 meses serán 3 años, Manolo mío, llévame a mí. Manolo mío, tú bien lo sabes, que desde niña te di el amor. Tú me besabas y me abrazabas por la ventana del corredor. Tú me besabas y me abrazabas por la ventana del corredor. Manolo mío, a mí me han dicho que por 3 meses te irás de aquí. Esos 3 meses serán 3 años, Manolo mío, llévame a mí. Esos 3 meses serán 3 años, Manolo mío, llévame a mí. Bueno, pues es el momento en el que le toca el gordo en la máquina tragaperras al señor que estaba jugando y está todo en el mismo archivo. De hecho, después hubo gente que me pidió como solamente la voz para hacer no sé qué, era como no, yo grabé todo, o sea, no se puede separar la voz del ambiente sonoro porque lo grabé en directo, vaya, yo creo que la gracia de hecho del disco es precisamente esa. Nosotros decíamos que íbamos a pescar, entonces pues canté no sé si 200 veces cada una de las canciones en diferentes espacios sonoros y luego hicimos como casi una labor de búsqueda dentro de nuestro propio archivo que acabábamos de grabar para ver qué material nos interesaba más. Iba así, tal cual. Es decir, nuestro trabajo sobre todo es un trabajo de preproducción y en este caso fue sobre todo un trabajo de preproducción, es decir, de pensar bien qué concepto sonoro queríamos y poner todo a su servicio, todos los servicios, el servicio digamos técnico a disposición de estas grabaciones y luego nada de postproducción, es decir, no hicimos ningún tipo de corta-pega posterior, ¿no? Es decir, son como todo grabaciones de campo. Aquí, por ejemplo... Porque no he de cantar, porque no he de cantar, porque no he de andar alegre. Claro, para mí en estos archivos... mientras no empeño pesaré. Que en los archivos etnográficos o musicológicos creo que hay muchísimas capas de información. Está el espacio de la propia habitación también, está el eco, digamos, de la voz en estos diversos materiales, en este caso pues la madera y la piedra de la casa de mi abuela, en otros casos pues un exterior con un río y un avión pasando, que dan cuenta también de un tiempo y de un momento concreto, que también sucede en los archivos de la transmisión oral, ¿no? Por ejemplo, quiero poner un archivo, me parece muy bonito, que habla... ¿Cómo se salía? F1. Ah, vale, aquí. Un archivo de Dorothee Schubart que es súper bonito. Ay, Dios mío. A ver. ¿Dónde? A ver, esto lo voy a Abajo en cerrar los también. documentos lo tenemos. Sí, aquí está. Bueno, lo vais a escuchar. Con esto estoy trabajando ahora. ¿Dónde va y mal ve la madre que no me pone chantar? No, no es este. ¿Dónde va y mal ve? No lo tengo aquí. Bueno, no importa. Bueno, era un archivo donde se escuchan las vacas y se escuchan también los pasos y se escucha el ambiente sonoro y se escuchan
muchísima información que a mí me parece muy valiosa luego a la hora de crear mis piezas. Os voy a poner un archivo, este sí, de Gloria de Celavente, que es uno de los que aparece en el disco. En este caso, aquí está. Estos son los archivos mecanografiados del archivo de Dorothee Schubart. Este es un romance con melodía de canto de siega. Se cantaba como canto de siega, pero es un romance, es un romance tradicional. Se llama el romance del mal cura, aparece en toda la península. Y me parece interesante traerlo aquí porque yo con este archivo aprendí varias cosas, pero reflexioné con este archivo mucho sobre la cuestión de la intimidad en el momento del canto, cuando una persona como Dora, extranjera, viene y graba, ¿no? Es decir, estos cantos estaban pensados para ser cantados en comunidad, en colectividad, en exterior, y sin embargo aquí la posición de la voz, la colocación de la voz no tiene nada que ver con eso, es una cosa mucho más íntima que da cuenta de otra realidad, una realidad que luego, hablando con Dora y leyendo sus escritos, se conoce, porque Gloria, en este momento en el que la graban, estaba viuda, estaba vestida de negro, no podía cantar y entonces tenía que cantar de una manera muy concreta para que sus vecinos y vecinas no la escucharan. O sea, era como un poco sacrilegio cantar. Y esto le aporta al canto unas cualidades para mí, bajo mi punto de vista, interpretativas y artísticas, que son superiores, como de otro nivel, además de que ella es una virtuosa del canto, como vais a escuchar. Esto está en el Apoy. Y el alto de la sierra y habita un rico labrador y el tal tenía una hija más hermosa que un sol. Nemoroso cura de la día bautizó 7 años la tuvo oculto y otros 7 la ocultó. Cabo de los 14 la infanta se murió. ¿Dónde te enterraré en vida? ¿Dónde te enterraré en sol? Bueno, ¿qué os parece? Es brutal, es de un nivel de virtuosismo increíble y luego además es un canto muy antiguo, por supuesto, pues todos estos romances, la mayor parte de ellos son piezas medievales que fueron viajando a través del tiempo. Yo siempre pienso que los que se quedaron es porque son los mejores, porque imagínate, ¿no?, sobrevivir a tantos siglos y tantos siglos además a veces de historia dura contra la propia lengua y contra el propio canto, o sea que son cantos bajo mi punto de vista de la resistencia. Yo siempre pienso que los cantos de transmisión oral son
cantos de la resistencia realmente. Y de la resistencia también como mujeres que guardaron todo este acervo en sus cuerpos, en sus almas, en sus voces, y que hoy en día tenemos como un patrimonio, pues no sé, para mí es la joya máxima del patrimonio inmaterial de Galicia, y creo que en general probablemente de la península sea bueno, probablemente no lo sé, que es la zona de las zonas con un mayor interés por el número de informantes y por la calidad también de estos registros, y como este romance, ¿no? que es un canto de sega, que luego además en el caso de este romance es interesante también ver en los archivos que en este caso aparece con esta letra, pero aparece con muchísimas otras letras, con voces de Abel Marinero, con Gerina Elvio incluso, y con otros, bueno, pues con diferentes temáticas. Digamos que era intercambiable la letra y la música. La música prevalecía. Yo creo que la música era un poco como el hilo conductor, ¿no? Un poco la esencia, y luego el texto sí que podía ser intercambiable. Hay algo muy interesante en la música de transmisión oral, y es que la cantante se identifica con el canto en el momento del canto. No es como la intérprete en un sentido clásico, ¿no? Sino que ella se identifica. Y a mí me parece que esa enseñanza es muy interesante, y a mí me hace también sentir que yo también me puedo identificar con esos cantos, y que de la misma manera que ellas se identificaban de manera natural, yo también me puedo identificar, porque al fin y al cabo forman parte de mi patrimonio y también son míos, ¿no? Y es un poco lo que vengo haciendo, y lo que hice en concreto con el trabajo de Alvela, que es identificarme directamente con las protagonistas de estos romances, y a través del filtro de la experiencia con la maternidad, y querer poner sobre la mesa pues, las violencias, en este caso, que sufrimos las mujeres en el momento del parto, por nombrar unas de las muchas violencias que sufrimos las mujeres a lo largo de nuestra vida, me resultaron útiles, digamos, todos estos conocimientos que parten del archivo. La conferencia de García Lorca sobre las nanas ibéricas me dio muchísima luz también para entender un poco, porque él hablaba en esta conferencia, no sé si la conocéis, sobre el carácter melancólico de las nanas ibéricas. Él hizo un estudio muy pormenorizado de todas las nanas y arrolos a lo largo de la península, y decía que, al contrario de lo que pasaba con las nanas europeas, las nanas españolas siempre tenían un carácter muy melancólico. Y él reflexiona un poco del porqué también, ¿no? De este carácter melancólico. Una de las nanas pues por poneros un ejemplo del archivo de Alan Lomax, ¿veis? La dureza de la nana. Si quieres venir, te vienes, yo me voy a divertir a los caños de la fuente, por ver la yagua salir. Durme, meu filliño, durme se querer dormir. Si queres que haya agua corra, tíralo torrón de diante. A tu conversación para mí ya fue bastante. Aquí vemos que se utiliza la estructura, digamos, del arrolo tradicional, que tiene como un estribillo que es siempre el mismo. Puede ser o puede ser ea, o puede ser el rorro, o puede ser cualquiera de las diversas maneras de dormir a los niños, pero en este caso además la estrofa, digamos que es también intercambiable. Hablo de lo que yo quiero hablar en ese momento, de intimidad, de madre y bebé. La madre realmente tiene como un pequeño espacio de libertad para hablar de muchas otras cosas, de lo que ella quiere hablar, también de sus penas, de sus tristezas, y le va, digamos,
enseñando al niño también el dramatismo del mundo. Son cantos súper duros y cantos además muy arcaicos. Muchas de las melodías de los arrolos son muy melancólicas y nos dan como... Bueno, tienen un carácter muy melancólico, pero no sé cómo decirlo. Bueno, luego os lo digo, si se me viene a la cabeza. A ver. Y este sería el cocón. Os quiero poner mi versión del cocón, porque aquí yo... ¿Hasta qué hora tengo? Debería ya ir acabando, ¿no? Tiene 10, 15 minutos más. Vale. La conferencia de García Lorca me valió un poco para, a través de su poesía y de su mirada poética, sobre todo, de su mirada poética sobre los cantos tradicionales, yo pude construir parte de las composiciones del disco, de la parte compositiva del disco, porque aunque yo trabajo con música tradicional y no compongo las melodías, tampoco compongo las letras, sí que creo la composición final, digamos, ¿no? Y en ese sentido, esta conferencia me valió mucho, por ejemplo, en este caso, para hablar del coco, del cocón. Ande niña, te su niño calentar, su ara y más se ande niña, te su niño calentar, tu ara y más se dormir en la pedredura. Ande niña, te su niño no llevan. Ande niña, te su niño no llevan. A corpiña de un sono que la dormir ve. Ande niña, te su niño no llevan. A corpiña de un sono que la dormir ve. Bueno, aquí quise recrear de alguna manera mi versión del cocón. Aquí Lorca dice que la fuerza mágica del coco es precisamente su desdibujo. Nunca puede aparecer, aunque ronde las habitaciones, y lo delicioso es que sigue desdibujado para todos. Se trata de una abstracción poética y por eso el miedo que produce es un miedo cósmico, un miedo en el cual los sentidos no pueden poner sus límites. Hay muchas formas de cocos en la península ibérica, no sé si a vosotros os cantaron en algún momento sobre el coco, pero es una de las figuras que se utiliza para infundirle miedo a los niños, miedo real, ¿no? Miedo a si no te duermes te va a pasar esto. Es algo que también da un concepto, o sea, una idea del concepto de infancia que a lo mejor, o de crianza que había en otro momento, pero que a mí me parecía interesante rescatar, sobre todo por todo lo que nos cuenta de la experiencia de la madre, que es donde yo quería poner el foco, ¿no? Es decir, cantar sobre los arrolos y cantar sobre las nanas, pero desde la experiencia de la madre. Este es mi coco. Hay muchos arrolos, nanas en el disco. Todos salen de archivos sonoros de los que os hablé antes, tanto el de Alan Lomax como el de Dorothy Schubart. Teño Sono también es otro de los... Y luego la misurriña, que es un juego infantil, que también os lo quería poner. Bueno, perdonad, porque es que lo de pasar de una cosa a la otra me está frustrando un poco. ¿Sí? Vale. Sobre archivos sonoros familiares, también decir que yo para este disco grabé con mi propio móvil, igual que hice en el Cabo Leirín con mi abuela, y le grabé en este caso a mi hija. Claro, no podía ser de otra manera, ella tenía que estar presente en el disco. Bueno, algo que no conté, porque estoy muy centrada en el tema del archivo, pero algo que no conté es que mi experiencia me sirvió para generar, digamos, un guión para el disco, ¿no? Entonces, mi experiencia con el parto yo la acoté, de hecho, en un espacio-tiempo muy concreto, que es cuando yo llego al hospital y cuando yo salgo del hospital. Hice como 10 escenas diferentes que van a ser
al final los 10 temas del disco, primero escribí sobre estas experiencias. En un primer momento trabajé con imágenes, porque yo trabajo mucho con imágenes. Entonces, del recuerdo a la imagen a la que me llevaban estos momentos, y de esa imagen a un texto. En esos textos yo, pues de manera más o menos poética, digamos, explicaba cómo me sentía yo en el momento de entrar en el hospital, en el momento en que me pasan a quirófano, en el momento en que me nace la cesárea, en el momento en el que la niña no sé qué, es decir, toda una serie de cosas que describen la experiencia del parto, que no fue una experiencia agradable, aunque la experiencia del embarazo sí lo fue, la experiencia del parto no, en parte por esta cuestión de la violencia sistémica que se ejerce sobre las mujeres en el momento del parto, que es algo que daría para una conferencia aparte, pero bueno, quería traerlo aquí también, porque efectivamente la experiencia personal está vertebrando, digamos, un poco el sentido del disco. Y la Mixurriña, que es un juego infantil, que en este caso se transmitió de manera directa, porque mi abuela cantaba, entonces yo, además de acceder a los archivos, también accedía a una memoria directa, y yo creo que además la casa y el ámbito de lo doméstico son ámbitos donde la música de transmisión oral probablemente es el único lugar donde pudo sobrevivir de manera natural. Quiero decir que la transmisión natural de los arrolos era esa, dormir al niño. Eso no se dejó de hacer, quiero decir, sí que se dejó de cantar en las foliadas, sí que se dejó de ir a la siega en comunidad, pero no se dejó de arrolar a los niños, ¿no? En cierta medida. Entonces yo creo que sí que puede ser como un ámbito en donde de manera más natural estos cantos tradicionales están integrados. Y la Mixurriña es pues otra manera de integrar los archivos sonoros, en mi caso, que es esta. Que es la respiración Maruixinha, doen-te os ollos, tamén che me doen os meus. Maruixinha, doen-te os ollos, tamén che me doen os meus. Levos a lavar o río, onde a truita lava os seus. Bueno, en este caso el juego era, porque yo me planteo también siempre todas las composiciones en el disco como una especie de juegos, y en este caso era un poco seguir o intentar seguir el ritmo de la respiración de la niña una vez dormida, ¿no? Una vez que ya en todos estos temas, que son muchos de ellos arrolos, en el que yo intento dormir a la niña, aquí la niña ya está dormida, y yo intento con esta copla pues seguir de alguna manera el ritmo de su propia respiración, y utilizo aquí, igual que en el primer disco, una grabación de campo total, sin manipular, ¿no? Y luego por último quería hablaros también de otra de las cuestiones que aparecen en el disco y que es en la que yo estoy ahora más centrada también, que es la cuestión de los romances, que es una querencia sobre todo de mi padre. Mi padre me transmitió muchísimos saberes, muchísimo conocimiento, porque era un grandísimo cantante. Nos dejó hace 2 años, y entonces sigue su memoria de alguna manera también, no sé, dictándome los caminos que debo tomar y dándome mucho aliento. Y él era un gran amante de los romances. En este caso, Don Albela, el romance de Amalbeliña, es el romance que da título al disco, y es un romance medieval que se conoce, aparece en toda la península ibérica como el romance de la mala suegra. No sé si os suena, bueno, pero es un romance tradicional que está súper extendido, en el que por supuesto hay una suegra que es mala, y hay una amante que es peor todavía, y hay muchísimas malas, ¿no?, en la historia. La cuestión es que es una historia que habla sobre la violencia sobre la mujer en el momento de parir. Entonces se le obliga a Don Albela a subirse al caballo para irse con su marido, y ella pues finalmente en algunas versiones muere, en otras versiones no se sabe, pero bueno, en definitiva lo que se describe aquí es la violencia sobre ella. Yo lo que quise cogí como, no sé, como
40 o 50 versiones, no exagero, diferentes de este romance, porque hay muchísimas versiones de este romance. Esto sucede con muchos otros romances, ¿no? Que si te pones a buscar en diferentes archivos y en diferentes fuentes, pues puedes hacer como una comparación, ¿no? Una lectura comparada de todos y te vas dando cuenta de cuáles son las cosas que se mantienen y cuáles no. Donalbela, Malveliña, bueno, tiene múltiples nombres, Albuela, no deja de ser esta mujer la protagonista del romance a la que yo le quería dar luz. Y entonces lo que hice fue básicamente lo siguiente: yo recorté los romances tradicionales. O sea, yo me permito, también como artista creo que puedo hacer esto, es uno de los privilegios que tenemos, que es destrozar si queremos, pero yo lo hago en principio también con transparencia, ¿no? De decir, bueno, pero no, nombro mis fuentes, y por eso también quería traer aquí toda la cuestión de los archivos, porque creo que también como artistas tenemos una responsabilidad, aunque podamos hacer lo que queramos y no es académica la investigación en el sentido estricto, pero sí que creo que debemos nombrar nuestras fuentes, y en el caso de estas fuentes en concreto, que son patrimonio inmaterial común, más todavía. Pero después también podemos hacer un poco lo que queramos con estos archivos, y yo me permití hacerlo, y de hecho recorté las partes donde aparecía el amante, donde aparecía la suegra, obvié, digamos, todas esas partes y generé un romance. No me inventé absolutamente nada, es decir, no creé frases nuevas, simplemente reorganicé las frases de los romances que encontré para contar la historia de Donalbela. El archivo original es de Quinzán, de estas grabaciones que hizo mi madre cuando era maestra en los años 80, que es una grabación excepcional de Francisca, de Casa de Recadeixe. Esta zona de la montaña de Lugo y de la montaña de Ourense tienen un montón de romances. Los romances no están presentes en todo Galicia, tampoco están presentes en toda la península. En Galicia sí están presentes, sobre todo en estas zonas de montaña. En concreto, en la montaña de Lugo y la montaña de Ourense hay muchos romances. Y este es el romance de Malveliña, donde también los sonidos cotidianos se cuelan por él. Por las vas a la ría, con dolores de parir y un galán de par y par. Y me entró por una puerta y ella salió por un portal. ¿Y a dónde va doña Albela, que aquí no me sabe hablar? Doña Albela va en la raya de Portugal. Si tú la hallaras, meu fillo, tratarías de la matar. La mincha noche me puta y a ti ladrón cardinal. No mató mi madre, no, y hasta verme afirmar. Bueno, aquí además se escucha la respiración y luego más adelante habla el niño, mi madre le dice que se calle, que está la abuela cantando, no sé qué, es decir, hay toda una escena cotidiana alrededor de la cocina que me parece que tiene además un gran valor musical en sí mismo, ¿no? Entonces, yo lo que hice en este caso fue cantar esta canción acompañada de una violinista, Antía Meixeiras, que es otra de las cosas que también nos enseñaron muchos de los archivos sonoros, porque ya no existen ciegas ni ciegos que canten, pero sí que existieron muchos en Galicia. Uno de ellos es, por ejemplo, Florencio, del que sí que tenemos registros sonoros, que eran pues ciegos y ciegas que se acompañaban del violín y cantaban al mismo tiempo. Y esta conjunción de voz y de violín, que es perfecta y maravillosa, pues se daba en estos casos. El otro día estaba leyendo, además, bueno, había muchas ciegas también, había una ciega en Obolo, tengo por aquí el nombre, luego si os interesa, no me acuerdo dónde lo tengo, pero es una ciega, Jerónima González, ciega de Outardecregos, que vivió entre 1898 y 1962 en Obolo, y ella hacía se iba en mayo y volvía en septiembre, y se iba con la burra, se iba por Asturias y por toda España con la burra cantando, y iban con sus pliegos de cordel también, o sea, le llevaban las letras impresas, vendían las letras a una peseta, y de hecho con eso es con lo que más dinero ganaban, y llevaba a mujeres, siempre mujeres, con ella, jóvenes que cantaban con ella y que tenían que estar 2 o 3 meses intensivos, porque alguna todavía está viva,
y cuentan que tenían que estar como 2 o 3 meses en su casa, en la casa de la ciega, intensivos, para que se diera esta comunión entre voz y violín, que para la ciega era pues la perfección de lo que ella quería mostrar, ¿no? Entonces era una escuela estricta, que bueno, todo eso obviamente ya no existe y desapareció. Además, en el caso de esta ciega, la de Eutar de Cregos, en el franquismo le requisaron a la mula y luego tuvo que hacer bueno, otras peripecias. Os voy a poner por último, y ya para acabar, mi versión de la Malvela con esta violinista, Antía Meixeiras, un poco a la manera de las ciegas. Humilde manera, porque yo nunca sabría cantar con ese virtuosismo que las caracteriza, pero bueno, lo voy intentando. A ver, sería la alvela, es la cuarta, sí. Passejava sin malvela da sala pro ventanal, con dolores de parida que lle fai arrodillar. Prados verdes, prados verdes, prados verdes de mi paz, que me dera estar ahora no colo da miña mãe. E ela sai por unha porta e ela entra polo portal. Parirei onde a mi madre non pasarei tanto mal. Dun verso marcha tras dela, non a pode alcanzar. Quen é o que peta aí, que tan forte no petar? As portas son che de ferro e son malas de crevar. Doña Alvela está de parto e non se pode enseñar. Baixa baixo, Malveliña, non me fagas enfadar. Mullar párida dunha hora, como sa de levantar. Baixa baixo, Malveliña, non me fagas enfadar. Que sala arriba eu subo a descer co meu puñal. Deme a roupa, miña mai, é que me quero arroupar. Unha muller ao seu marido non se lle pode negar. Deme a nagua, miña mai, é do máis menudo plegar. Que unha muller ao seu marido non se lle pode negar. 3 horas sen se vestir e 3 horas sen se calzar. 3 horas ia levando as escaleiras beixar. Adiós casa de mis padres, xentiña diste lugar. Escaleiras que beixei e luna se volver beixar. Bueno, es un romance que dura 6 minutos. Esto también es otra de las enseñanzas del archivo sonoro, del registro sonoro, porque en la mayor parte de los archivos conviven piezas de medio minuto, como pueden ser arrolos o cantos infantiles muy breves, con otros de 8 minutos, ¿no? Y en el disco aparece esta realidad, es decir, aparecen cantos, como por ejemplo este, que además en este caso también hice un juego interesante con el archivo, porque este es muy breve. De una gata. Mi xurriña vai a leña, se non atopas vente sin ela, que eu che darei. Bueno, conviven los recitados infantiles con estos romances y con los arrolos, y esto sucede así cuando vas a ver, pues, por ejemplo, en el archivo de Quinzán que tengo de una de las maestras, de las abuelas de
las casas a las que iba mi madre, aparecen efectivamente todas estas tipologías de cantigas en el mismo archivo. En este caso, el cencerro que aparece, os lo cuento a modo de anécdota ya para acabar, para que veáis un poco también de qué manera el archivo sonoro nos permite trabajar con él casi plásticamente, recortándolo, manipulándolo y utilizándolo como material musical en sí mismo. Y es que encontré un archivo de Doncos, del pueblo de mis abuelos, del año 1989, lo encontré en el YouTube, un vídeo donde aparece el sacristán del pueblo con mi madre, con mi abuela y con mi abuelo. Y aparece la vaca morena, que era la vaca del sacristán, que es una vaca presente en mi infancia totalmente, porque estaba siempre detrás de mi casa. Y entonces el cencerro de esta vaca fuimos capaces, cogiendo esta grabación, este registro sonoro, pasándolo por un programa que lo que hace es que separa, digamos, los audios como por capas, ¿no? Entonces tú puedes de repente solamente extraer el cencerro de la vaca. Y entonces esta vaca que aparece es la vaca morena, que es la vaca del moreno del sacristán del pueblo de mi infancia. Me llevaba muchísimo también pues a toda esta historia de mi propia historia, casi como una antropología familiar o personal. Y pues la maravilla que son los archivos sonoros a la hora de que nos permiten, ¿no? Pues poder hacer todas estas cosas diversas con ellos. Bueno, espero que os haya gustado, espero que me podáis también aportar algo vosotros o preguntar algo, porque no sé, me da la sensación de que llevo aquí hora y media soltando mi chapa. No sé si os ha resultado interesante. Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis compartir algo.